buenos días. Creo que ya muchos me conocéis. Soy Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, y me gustaría darles la bienvenida a esta jornada online en la que presentaremos la herramienta de generación de nodos ID Genoide. La publicación de datos geográficos en Internet que cumplan los estándares internacionales que propone el Open Geospatial Consortium o la directiva ISPIRE, por ejemplo, en el ámbito europeo, es una tarea compleja que requiere de unas capacidades técnicas cualificadas y del despliegue de software especializado. Junto a ello también está nuestra obligación como administración pública de poner a disposición de la ciudadanía y las empresas la información espacial disponible, siguiendo los principios de transparencia, de datos abiertos y favoreciendo con ello la reutilización de la información generada para su incorporación a procesos de valor añadido. Con el fin de dar satisfacción a esta obligación y superando las barreras técnicas y de recursos especializados que ello supone, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía inició en el año 2019 una línea de trabajo que tenía por objetivo precisamente facilitar a aquellas administraciones públicas que lo requirieran la publicación de información geográfica en forma de servicio web interoperable. En este contexto surge la aplicación Genoide, que sobre la propia infraestructura informática existente en el IECA tiene por objetivo básico permitir que usuarios externos al IECA se conecten en remoto a la aplicación y desde sus respectivos centros de trabajo carguen sus capas de información espacial, las representen según sus propios criterios y las publiquen como servicios interoperables para consumo directo mediante un visor generado por la aplicación del SIC corporativo de la Junta de Andalucía, MAPEA, o bien como servicios WMS que pueden ser consumidos por clientes ligeros o SIG de escritorios como puede ser Quantum His, GVC o ArcGIS. Vamos a ver a partir de la exposición que nos hará Eduardo, responsable técnico del proyecto, cómo por medio de una interfaz fácil y cómoda, Genoide permite publicar datos geográficos contribuyendo a poner a disposición de los usuarios información que no estaba disponible de forma generalizada en Internet, dotándola además de características técnicas y funcionales similares a la de una infraestructura de datos espaciales, es decir, permitiendo localizar los datos, visualizarlos y descargarlos en formatos interoperables. Eduardo Castilla Higuero, como decía, es el responsable técnico del proyecto y quien nos va a hacer la presentación de esta herramienta. Eduardo es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y cuenta también con un curso de experto universitario en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Sevilla. Es funcionario desde el año 1995 y toda su trayectoria desde que ingresó en la Junta de Andalucía se ha dedicado a temáticas relacionadas con los sistemas de información geográfica y con la cartografía. En la Consejería de Medio Ambiente llevó el mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía. La Dirección General de Carreteras se encargó del sistema de información de carretera y en la Secretaría General de Ordenación del Territorio fue el responsable del sistema de información territorial. Desde su llegada al IECA ha ejercido de jefe de departamento de cartografía y en la actualidad es el jefe del servicio de infraestructura geográfica. Gracias de nuevo a todos por su asistencia a esta jornada. Recordarles que en el chat de la plataforma pueden ir dejando sus preguntas que serán respondidas en un turno de debate final al final de la exposición de Eduardo. Así que sin más, les dejo con Eduardo. Eduardo, cuando quieras. Mismo soy el jefe del servicio de infraestructura geográfica y, entre otras cosas, el servicio se encarga de publicar servicios Webmaster Server y Web Feature Server y ponerlos en visores web para que sea consultable desde Internet para todo el mundo, aparte de crear los metadatos de los servicios correspondientes. Os voy a hacer una presentación, entiendo que será sobre la media hora, 35 minutos, y después quiero hacer una presentación en vivo y en directo y sin red de lo que es la aplicación Genoide, con un caso de uso muy simple, pero que puede ilustrar de la potencialidad que tiene la aplicación. Genoide, como ha dicho la directora, es una aplicación que está funcionando desde el 2019, es decir, podéis alguno de vosotros ya ser usuarios de Genoide. Esta nueva versión que estamos presentando aumenta las potencialidades tanto en la entrada de datos como en la administración de la aplicación en sí misma. Y por eso se ha desarrollado llevamos un tiempo desarrollándola y ahora la estamos casi terminando. De momento la aplicación la tenemos en una ruta interna de Internet porque estamos validando las últimas funcionalidades que se le han incorporado y deberíamos publicarla pronto. Visto que estamos en junio y que tenemos el verano por delante, no sé si lo dejaremos ya para septiembre por aquello de que por presentar algo y publicarlo en verano
ganas de que no todo el mundo se entere. Entonces lo más normal es que lo llevemos hasta septiembre. En la sesión de hoy os voy a hablar de esto que tenéis en pantalla, que es las 3 primeras diapositivas son únicas, es decir, un marco normativo básico para que entendamos dónde estemos, qué es una infraestructura de datos espaciales y cuál es la funcionalidad o la razón de ser de Genoide. A partir de ahí son unas poquitas diapositivas más donde hago una somera presentación en forma de PowerPoint, de PDF PowerPoint de lo que es la aplicación, el módulo de administración, la carga de datos, la simbología, etcétera. Y al final, si las cuestiones del directo me los permite, pues entraremos directamente en la aplicación y haremos un caso de uso muy simple, que es dar de alta a una administración pública que quiere publicar y publicar 2 o 3 datos de interés común para esa administración. Metiéndome ya un poquito en faena, creo que es importante que demos una nota sobre el marco normativo y por qué estamos aquí. Una infraestructura de datos espaciales es algo que tiene una base normativa detrás y que nos obliga a cumplirla. Por eso os indico aquí esta pequeña pincelada de normativa básica. La primera que os comento es la Ley 7 del 86 de 24 de enero de ordenación de la cartografía. Aquí quisiera destacar 3 cosillas o 4 nada más. Primero, que aborda por primera vez en España la cartografía como cartografía oficial por parte de las administraciones públicas. Es decir, tenemos una primera aproximación a que las administraciones públicas tenemos una cartografía que consideramos oficial y que somos los responsables de publicar esta cartografía. Otra cosa que destaco de la Ley 7 es que crea el Plan Cartográfico Nacional, es el marco de trabajo en el que todas las administraciones públicas nos tenemos que comprometer. Después delimita los órganos de trabajo y de gestión, que es el Consejo Superior Geográfico, y cómo el resto de administraciones públicas del Estado se incorporan en este Consejo Superior Geográfico, y establece la condición para que una cartografía sea oficial, es decir, aquella que esté inscrita en el Registro Central de Cartografía, que lo crea en esta misma ley. A partir de la ley, en el 2007 se dicta el Real Decreto 1545 del 2007 por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. Aquí, del Sistema Cartográfico, de este Real Decreto, como digo, crea y define el Sistema Cartográfico, define el Plan Cartográfico Nacional y ya entrando en el articulado voy a destacar el capítulo 5 que define la Infraestructura Nacional de Información Geográfica y de este capítulo 5 3 articulillos o 4, nada más. El artículo 26, que yo lo creo muy importante, porque crea y define la Infraestructura Nacional de Información Geográfica, que se compondrá del conjunto de IDES, que es donde vamos nosotros en esta jornada, que contendrá la información geográfica oficial. Es decir, te está diciendo que la información geográfica oficial estará incluida en un conjunto de infraestructura de datos espaciales, que después define que cómo tienen que ser, dónde tienen que estar colgados, etcétera, etcétera. Siguiendo con el Real Decreto, el artículo 27 hace una primera aproximación de qué va a ser considerado como cartografía oficial y, por tanto, va a tener que estar metido en toda esta dinámica. Digo que es una primera aproximación porque después llegó, como comentaré ahora, la Directiva Europea y la ley que la expire y la ley que la transpone a España, donde ya se definen perfectamente cuáles son estos datos geográficos que tienen que estar incluidos como cartografía oficial. Y el último de los artículos que cito es el 29, que técnicamente define lo que es una IDE y los nodos territoriales que se pueden incluir en el concepto de IDE. De ahí que Andalucía tenga la IDE Andalucía, igual que Madrid tiene la IDE España y cada una de las comunidades autónomas tiene la suya. A posteriori, en el 2000, no me acuerdo cuándo, sí, en el 2007, Europa empieza a tratar esta temática de información geográfica por medio de la Directiva ISPIRE, que nosotros incorporamos a nuestro ordenamiento por la Ley 14 del 2010, conocida como LISIGE. De estas 2 normas, de la Directiva ISPIRE y de la LISIGE, yo destaco un par de cosillas. Primero, que te dicta perfectamente cuáles son los temas geográficos que se consideran información oficial y, por tanto, tienen que estar en Internet. Y segundo, te dice con pelos y señales cómo tiene que ponerse esa información en Internet. Metadatos de tal forma, servicios de datos de tal forma, etcétera, etcétera. Además, te da un cronograma que no cumplimos casi nadie, para llevar todo esto y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Lo último que os pongo en la diapositiva es
el acuerdo por el cual de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales se adscriben al Sistema Cartográfico Nacional y, por tanto, tienen que cumplir con todos los requisitos y con todas las premisas que impone este Sistema Cartográfico Nacional. Esto se publicó en el 2010 y desde entonces la Junta de Andalucía y sus órganos instrumentales tenemos que cumplir todo lo que dice esta cartografía que os he comentado. Este es el marco normativo en el cual nos movemos. Es decir, tiene una base detrás que nos obliga a cumplir todas estas cosas. Abundando en esto, llegamos al concepto de IDE, Infraestructura de Datos Espaciales. Hay millones de definiciones, algunas oficiales, la que dice la Directiva INSPIRE, la que dice el Real Decreto. Yo he puesto ahí una, que tendréis a posteriori cuando el que quiera descargarse la presentación. Y de ahí, bueno, lo que viene a decir es que es un montón de aplicaciones informáticas, estándares y personal humano que entienda de estos temas. Para mí, súper importantes son los recursos humanos, porque esto es una cuestión muy pequeñita dentro de todo el sistema informático general, y saber de ello exige una cierta especialización, tanto a nivel informático como a nivel de técnico de gestión de los datos. Sin los recursos humanos es complejo que montemos nada. Los programas, pues quieras o no, vas a ensayo y error y va sabiendo manejarlo y lo consigue, pero los recursos humanos son fundamentales. Por tanto, definido que es la IDE, ¿quién puede tener una IDE propia? Bueno, pues cualquiera que tenga eso que hemos dicho, recursos humanos y software específico. Ahí os pongo lo que en el IECA utilizamos. Todo es software libre y MAPEA es específico de la Junta de Andalucía dentro de su proyecto SIS corporativo y son los que nosotros utilizamos. Existen otros, muchos, tanto libres como de pago, como propietarios. Hay administraciones públicas en España que utilizan software propietario porque les es más cómodo y otras que utilizan software libre de otro tipo y otro nombre. En nuestro caso, en el IECA y la aplicación Genoide utiliza GeoServer, MapServer, el servidor de aplicaciones Apache, Postgre como base de datos y GeoNetwork y MAPEA. A ver, me pasan una nota, intente poner esto un poquito más grande, a ver si soy capaz de... No me deja poner el F11. No me deja. No, creo que lo hemos perdido. Bueno, lo pongo aquí y lo veis, entiendo que un poquito más grande. Me pasan la nota y sobre la marcha estamos viendo. Ahora sí le doy aquí y le digo... Ahora lo he puesto a pantalla completa, por fin me ha dejado. Bueno, lo que decía, que ahí os pongo la serie de programitas que estamos utilizando en el IECA, todo de software libre, y Genoide se basa en el uso de todos estos programas. Por tanto, para nosotros son fundamentales. Sigo con la presentación y comento la problemática para generar un nodo IDE propio. A ver, imaginemos que una administración pública tiene que publicar un dato geográfico. Ahora, como se ha puesto de moda en España, vamos a tener en Andalucía un centro de lanzamiento de satélites que tiene una sede en tal ubicación. Esa administración pública encargada de publicar este dato va a tener un solo dato geográfico que publicar, es decir, la sede del Centro Andaluz de Lanzamiento de Satélites. Me lo invento sobre la marcha. Para publicar ese único dato no voy a contratar o no voy a llamar a una serie de técnicos informáticos y técnicos especializados en esta materia para que me hagan una sola cuestión. Ni voy a instalar todos los programas que en la diapositiva anterior estaban incluidos. No me compensa, por tanto yo no voy a tener un nodo IDE propio. Segundo ejemplo, el municipio que tiene 252 habitantes en verano, en invierno son 38, que tiene que publicar, está en medio de la sierra, es muy bonito, tiene no sé cuántos caminos rurales a ofrecer al público, pero evidentemente no tiene capacidad humana ni técnica para generar un nodo IDE propio. Él tampoco va a montarse todo esto para la parafernalia que hemos dicho para publicar sus datos. Para ello viene Genoide. Genoide tiene funcionalidad 1, montar un pequeño nodo IDE, entendido como ha dicho la directora, como un sitio donde se puedan ver datos, descargar datos y consultar datos, y que de forma, ya es un objetivo específico,
de forma fácil y cómoda por parte de un usuario, sin saber todo lo que lleva por detrás, con una interfaz que yo me conecto desde mi PC de trabajo, cargo los datos, los preparo y los publico. Ese es el objetivo de Genoide. En el caso que yo ponía antes del ejemplo de una administración que tenga un solo punto, te viene muy bien. El técnico que sabe dónde está ubicado ese centro de lanzamiento de satélite, entra, se da de alta, entra y carga sus datos, los publica y perfecto, cumple con el objetivo de mostrar esa información. Y ese ayuntamiento pequeñito, exactamente lo mismo. El técnico entra, carga la ruta de senderismo que tiene en su pueblo, carga los 4 capas de servicios que vea, bares, el ayuntamiento, la piscina, lo que fuere, y los publica. Hemos conseguido, de forma, creo que fácil, publicar lo que nos interesa en Internet y ponerlo a disposición de todo el mundo. Detrás tiene una suite de aplicaciones. Eso al usuario no le importa ni sabe de nada. A él lo que necesita es una ruta web donde entra, se logra y mete sus datos. Bien, ¿cómo trabajamos con ello? Fácil. El que esté interesado le pone un correo a esa dirección que tenéis ahí y que después podréis consultar, el genoide.iec@juntaandalucía.es. Ese correo lo recibimos nosotros y en el correo dice, mira, soy la administración fulanita, porque eso sí no lo he dicho al principio. De momento esto está abierto para administraciones públicas. Administraciones públicas en amplio sentido, es decir, una universidad estrictamente no es una universidad, no es una administración pública, pero sí le hemos abierto la puerta a que pueda trabajar con ellos. Una mancomunidad, un consorcio, estamos ahí un poquito en el límite, está abierto todo ello, no sería problema. Entonces lo que decía, escribe a ese correo diciendo soy la administración pública fulanita y necesito un espacio de trabajo para trabajar con Genoide. Nosotros nos ponemos en contacto con el que sea, le damos unas normas básicas en el sentido de nombrar los espacios de trabajo de la misma forma, para que no haya cosas raras entre que uno sea Consejería de Cultura y otra instancia se llame Cultura Consejería de y la tercera se llame Dirección General de la Consejería de, sino unas normas básicas para que tenga una coherencia en la forma de los nombres y en todas estas cuestiones. Aquí os pongo más o menos en forma esquemática de gráfico cuál sería el proceso de trabajo y creo que queda un poquito más cómodo, más claro. La administración interesada, por el medio del correo que os he dicho, pide alta en la aplicación. Nosotros le damos su usuario de administrador de ese espacio de trabajo y como administrador de ese espacio de trabajo, ese administrador entra en el módulo de administración de Genoide y crea su entorno administrativo burocrático, digámoslo así, para trabajar. ¿Cuántos entornos de trabajo voy a crear? Uno o varios. ¿Quiénes van a ser los usuarios que pueden logarse para entrar y con qué rol cada uno? Uno va a ser un administrador, el otro va a ser un editor, el otro va a ser exclusivamente un publicador y gestiona todo ese tipo de datos de forma previa. Una vez que este módulo de administración, esta parte burocrática, vamos a decir así, o administrativa, mejor que burocrática, administrativa, esta parte administrativa está terminado, nos vamos a mis datos. Yo tengo datos que pueden ser esta es una novedad respecto a la versión anterior de Genoide. Genoide, la primera versión, la que tenemos actualmente en producción, solo permite meter datos en formato shape. Shape comprimido en zip, porque si no, si le damos sin comprimir en chip, él no lo entiende. Él tiene que leer todos los archivos que lleva en shape. La versión nueva le hemos incluido otras fuentes de datos disponibles. Conexión a base de datos directamente, ficheros CSV, obviamente el CSV tiene que llevar coordenada X, coordenada Y y sistema de proyección si es necesario, si lo disponemos de él, fichero KML, fichero GML, fichero GJSON y no sé si me olvido de alguno más. En cualquier caso, como la aplicación tiene información asociada, ahí se os dice, y un manual de usuario, ahí se os dice exactamente cuáles son los ficheros. Siempre estamos hablando de ficheros vectoriales. Raster no le hemos abierto la puerta por la complejidad que tienen los raster. ¿Cuáles son los ficheros vectoriales que permiten usar con Genoide? Una vez que hemos cargado los datos, definimos los estilos de representación, el etiquetado y los campos que vamos a mostrar y cómo los vamos a mostrar. Generamos los metadatos, obviamente no son los metadatos oficiales que pide Inspire, porque nos llevaríamos 22 días para crear un metadato.
y no es el plan, es una metadatos en el sentido de información básica asociada a cada una de las capas. Generamos los metadatos, hemos preparado a nuestro gusto la capa de información incluida y ahora preparamos un mapa. Un mapa no es más que una capa de fondo, llámese la orto del 2016, la orto del 2019, un callejero, lo que fuere, ponemos de capa de fondo y llamamos a los datos que previamente hemos cargado y hemos etiquetado a nuestro gusto. Y a partir de ahí, nada, lo publicamos en Internet y está disponible para todo el mundo. Tanto en Internet, en el visor propio que genera Mapea, que está en Genoide, como desde herramientas ArcGIS, QGIS y demás, porque son Webmaster Servers creados con su ruta específica. Por tanto, pueden ser utilizadas por las dos vías, para visualización y consulta en el visor propio de Genoide o para trabajo un poquito más en profundidad desde clientes pesados en nuestro PC de trabajo. Paso ya a describir muy someramente, porque mi objetivo era hacer la presentación en vivo y en directo, la aplicación Genoide. Pero, lo primero es que tendrá una ruta propia. Ruta propia que podrá ser de la administración proponente o podrá utilizar la genérica de Genoide publicado por parte del IECA. De momento esta ruta no la puedo ofrecer porque aún lo tenemos en interna, en una ruta de trabajo. En el momento que lo pongamos en producción, diremos la ruta definitiva. En cualquier caso, es modulable por parte del administrador para que la ruta sea la propia, la de la administración en cuestión. Accederemos a una página central, que es un pantallazo que veis aquí, donde a mano izquierda estarán todas las administraciones que tengan nodo propio aquí. Pues puede ser el Ayuntamiento 1, el Ayuntamiento 2, la Consejería 3 y la Dirección General fulanita. Cuando se capee este espacio tendrá un paginado donde irá navegando. Y si hay más de los aquí presentes, pues se agruparán por áreas temáticas. Ayuntamientos irán todos juntos, diputaciones irán todos juntos y así con áreas temáticas que definamos para que sea un poquito más cómodo localizar si tengo 22 nodos, pues sea más cómodo localizarlos. Si yo sé que busco el nodo de la Diputación, pues tendremos que ir al grupo de trabajo de la Diputación, al grupo de información de la Diputación y ahí encontraré el nodo en cuestión. Cada uno de los nodos tendrá su información personalizada, texto, imagen, datos de contacto, etcétera, etcétera, que obviamente sois vosotros, será el usuario de la administración el que esté interesado el que lo definirá. Nosotros simplemente lo pondremos y ya está. Y después os muestro ya entrando en la aplicación, un par de cosillas. Primero, este botón azul que veis aquí a la derecha es la ayuda interactiva que tiene. En todas y cada una de las pantallas que encontréis en la aplicación tendréis este botón azul que cuando lo pincháis sale un menú desplegable que te dice dónde estás y qué puedes hacer. Y si en el caso que sean una funcionalidad que necesite un formato concreto, es decir, quiero cargar datos, ahí te dirá, pues mira, puedes cargar datos del tipo 1, 2, 3 y 4. Shape, CSV, no sé qué, no sé cuánto. Es una ayuda interactiva que tienen todas y cada una de las pantallas de la aplicación. Y aquí arriba a la derecha, el típico icono de logout, por el cual yo me voy a entrar como usuario. Ya me va a detectar ese usuario porque alguien me ha dado de alta y me va a coger los permisos y los roles que yo tenga definidos cuando me dieron de alta con ese usuario. Estoy dentro ya, he entrado con mi usuario y os cuento que básicamente tenemos a estos efectos dos tipos de usuarios. El superadministrador, que ahora mismo lo llevamos desde el IECA, y el administrador de instancia. El superadministrador, como todo superadministrador, hace todo. Tiene poder para todo. Y tres cuestiones que hacen exclusividad. Uno, crear nuevas instancias, obviamente. Dos, definir la personalización de entrada para esa instancia. Y tres, la administración de la propia aplicación. Me explico. Si a mí me pide entrar la Universidad X, que está porque tienen un trabajo sobre climatología en Andalucía, y para representar los datos de climatología necesitan
una biblioteca de iconos que yo actualmente no tengo cargada en Genoide porque no se me había pasado por la cabeza. El superadministrador llama a esa biblioteca de iconos que está en Internet, que está en un formato determinado, SVG o como se quiera llamar, y carga esa biblioteca de iconos. A partir de entonces, porque es una petición que me ha hecho la Universidad X, esa biblioteca de iconos estará disponible para el resto de usuarios de Genoide. Otro ejemplo de personalización de la propia aplicación es que nos llega hoy la ortofoto del 2021 que acaba de terminar el PNOA en España, y creemos que es muy importante que entre las capas base tengamos la ortofoto del 2021. Por tanto, el superadministrador podrá crear una nueva capa base con la ortofoto del 2021 y igualmente estará disponible para todos los usuarios. Otro ejemplo de personalización de la aplicación. Mapea mañana saca una nueva utilidad, un nuevo plugin. Me lo invento. Realización de cortes topográficos en base a unas líneas que yo pinto en mapa. De hecho, es un plugin que está trabajando Mapea, que está bastante avanzado y que no creo que tarde mucho en publicarse. Bueno, yo creo que eso es importante para los usuarios de Genoide. Por tanto, el superadministrador llama a ese nuevo plugin de Mapea, lo incorpora como una de las herramientas que tendrá la aplicación disponible para todos los usuarios. Estas son las tres cuestiones básicas que hace el módulo, el superadministrador, que no puede hacer nadie más. Si en algún momento dado Genoide se le da a otra administración, imaginemos que lo quiere la Diputación de Granada, lo quiere desarrollar allí mismo, ellos serán el superadministrador y podrán tener la evolución de su propio Genoide. De momento, como estamos recién terminándola, somos nosotros los únicos que tenemos implantado esta aplicación, pero a futuro podrá ser suministrada a otras administraciones. Vale. El siguiente que voy a comentar del módulo de administración, no voy a comentar nada más que estos dos, es el administrador de instancias. Este es el que manda, vamos a decirlo así, en román paladino, en su administración. Este administrador de instancias puede hacer todo lo que viene aquí en estas iconos que yo he puesto con letita para que queden más claros. El alta de usuario y los roles que se le asignen a tal. Configuración a base de datos. ¿Por qué está exclusivamente para el administrador de instancias? Cuando estábamos desarrollando esto entendíamos que una base de datos no es una cosa... A ver, todo el mundo la utilizamos, pero pocos la administramos. Entonces, los datos de la máquina, las palabras de acceso y demás, bueno, eso no todo el mundo lo sabe ni lo controla, por tanto, que sea el administrador de instancias el que defina la conexión a la base de datos que tienen. Son bases de datos suyas, por tanto, puede meter una, dos o las que quiera. Pero él será el que controle estas conexiones a base de datos. Tercera utilidad que os pongo ahí con la letra 6, que tiene un icono que ya veis, es creación de grupos de trabajo dentro de la instancia. Esto está pensado para que la Dirección General de Fulanita o el Ayuntamiento no sé qué tendrá un grupo de trabajo que sea urbanismo, por ejemplo, y otro grupo de trabajo que sea turismo. Están dentro los dos del Ayuntamiento, pero son compartimentos distintos. Por tanto, se crean grupos de trabajo para que cada uno trabaje con el suyo. Los técnicos pueden estar, los usuarios, los técnicos que están dentro pueden estar asociados a uno o varios grupos de trabajo. Es decir, estamos hablando de si el ayuntamiento tiene 2 técnicos, pues van a trabajar en todos los grupos de trabajo que se creen. Entonces es fácil, tú das de alta al usuario y lo llamas desde los diferentes grupos de trabajo. La cuarta utilidad que tiene disponible es que de todas las herramientas que están cargadas en Genoide, que vienen de Mapea, el administrador puede decidir cuál es activa para que vea su instancia y cuál es no activa para que se vea su instancia. Un ejemplo para que lo entendamos fácil. Una de las utilidades que tiene es la edición en remoto. Es decir, que un usuario puede cambiar la ubicación geográfica de un elemento. El colegio de fulanito, y alguien puede en vivo y en directo cambiar la ubicación y ponerlo en medio del monte. Y al administrador de instancia no le interesa que alguien toque eso, pues no activa esa funcionalidad y el que está entrando no la ve y el que no lo ve no sabe que sí.
La última que os pongo es, como letra E, es que tiene unas pequeñas estadísticas de uso, cuánta gente han entrado, desde qué página, bueno, una serie de estadísticas de uso sobre los mapas, los datos y demás. Y como siempre os decía, aquí a la derecha tenéis mi, que es lo de información, que cuando la pincho me sale un desplegable y me explica someramente, porque no queríamos ocupar toda la pantalla, someramente lo que tengo delante. Sigo trabajando con la aplicación. Esto es, voy a pasar ya un poquito más rápido porque es carga de datos. No tienes más historia que una vez que tú estás logado, te vas a datos, le das al botón más y en el botón más te salen dos posibilidades. Una, que son estas capitas que aquí, las capas vectoriales que tú quieres cargar. Lo que dije antes, fichero shape, tabla base de datos, CSV, fuera. Y esta nube es por si quiero cargar un servicio Webmaster Server ya existente. Simplemente meto la ruta, no tiene más, no te pregunta nada más aparte de la ruta del servicio y la capa a la que quieres cargar o el layer y para adelante. Esta es la forma rápida de explicaros la utilidad de cargar datos. A partir de aquí viene trabajar con esos datos. Yo he cargado ya una capa, que son los municipios, y a mí me permite esta serie de cuestiones que os pongo aquí también con letritas, que siempre queda más claro. En la letra A o el icono del ojito, visualizar la capa, no tiene más ciencia. Tú le das ahí, te salta un mapea en el que te aparece la capa que has cargado. La B, metadatos o información básica de esa capa, editable, es decir, si tú te has equivocado al poner una S y una C, aquí lo puedes corregir, no tiene más ciencia. La tecla C es una pequeña novedad, aunque ya existe en la versión actual, pero ahora es bastante más cómoda. Es la ruta del servicio. En la versión actual de Genoide, para averiguar la ruta del servicio, hay que hacer un poquito, hay que saber cómo darle. A la tercera vez te enteras y lo sacas rápido. Pero esto es mucho más fácil. Le das al botón y te pone la ruta del Webmaster Server y el layer que estás trabajando. Simple. Copia y lo pega donde quiera. La funcionalidad es la descarga. Le puedes decir que te lo descargue en Shape o que te lo descargue en un fichero raster, PNG o JPG, no tiene más historia. La edición del estilo, que ahora os comentaré un poquito más. Lo pinto y lo represento a mi gusto. La edición de la geometría del elemento, es decir, si yo quiero cambiar la ubicación física de un centro de salud, desde esta utilidad te lo va a permitir. Tiene su miga, ya el que lo utilice se dará cuenta. Los shapes lo llevan peor la edición en remoto y la base de datos llevan mejor la edición en remoto. Si editáis shape, para no haber chocaros como me he chocado yo, cada vez que hagáis un movimiento, guardar el cambio, porque el shape le cuesta un poquito más trabajo la edición en remoto. La base de datos no, la base de datos funciona bastante bien. Tiene una coherencia interna mucho más completa. Otra de las utilidades nuevas de esta versión, que es bastante útil, es reemplazar un dato. Yo he metido un shape con las áreas de salud de Andalucía. Hoy creamos 3 áreas nuevas. En vez de currarme otra vez en la carga del dato, la representación y la publicación, reemplazo el shape y ya tengo lista la faena, porque conserva la ruta WMS y conserva la representación generada. Siempre que no haya tocado el modelo de datos. Si he tocado el modelo de datos y los nombres de los campos o le he metido campos nuevos, me va a decir el sistema que no, que esto no es lo que tú me tenías antes. Esto es una cosa distinta, por tanto, va a petar. Si es el mismo shape o la misma tabla con más registros o actualizar los registros, se lo traga sin ningún problema. Esa es la utilidad, lo que pretendíamos. Actualizar un dato sin necesidad de hacer todos los procesos otra vez. Y la última de las utilidades es eliminar el dato. Al principio esto es muy útil, claro, porque estamos aprendiendo y meto una capa, esta no es la que yo buscaba, bueno, lo borro y para otra. Sigo avanzando. Las próximas 3 diapositivas lo que estoy hablando es de la representación. No voy a decir cómo se representa. Lo que quiero deciros es que dependiendo de la tipología que tenga, si son datos puntos de línea, tengo hasta 6 tipos de representación. Representación simple, por categoría, por corrocleta, por burbuja, por clúster y por mapa de calor. Igualmente le hemos metido una utilidad también nueva, que es que
en la representación simple puedo guardar el estilo. Guardar el estilo y recuperarlo con una capa igual o con otra capa y volver a tunearlo. La idea es que si yo he tardado un ratito en poner a mi gusto una representación poligonal con unos bordes, con un tramado, con una transparencia, pues lo guardo, y si tengo que representar algo similar, llamo a ese estilo y ya me lo represento automáticamente. Me evito el ratito de configuración del estilo en cuestión. Esto, como quiero al final hacer una presentación en vivo y en directo, ya veréis a qué me refiero con lo de la representación, los modos de representación, etiquetado y demás. Aquí os pongo simplemente cómo es cada una de las pantallas para los diferentes tipos de simbología y el etiquetado y qué capa de información y las capas de información que quiero mostrar y cómo las quiero demostrar. Es decir, el key en cuestión sobre el que hice el ejemplo tenía estos dos códigos, estos campos, pero está claro que SPKM2, pues a lo mejor le cambio el AGI y le pongo kilómetros cuadrados, que siempre queda más bonito. Y Name Unit, pues a lo mejor municipio, a la gente se entera un poco mejor, ¿no? Simplemente es eso, mostraros que puedo tocar el modelo de datos que tiene detrás para que la información sea más amigable y más fácil de interpretar por los usuarios finales. Lo último es, una vez que tengo los datos cargados, etiquetados y representados a mi gusto, los meto en un mapa. Como decía antes, aquí debajo tengo, son dos pantallas. Si fijáis, hay dos pantallas, creo que son 9 capas base, las que nosotros tenemos ahora mismo por defecto, pero se está abierto a incorporar nuevas. Definimos una capa base, una o varias capas base, rectifico. Llamamos a las capas de información que tenemos, que pueden ser capas del sistema o directamente desde mi archivo y tendría que configurarlas en la representación o en base de datos. Le digo qué herramientas quiero mostrar, quiero que la gente pueda utilizar. Es decir, busco por aquí la de ¿dónde está? La edición de datos, esta casi nunca va a estar activa, porque no me interesa que nadie toque mis datos. Y al final hago una metainformación del mapa que estoy creando, que no es más que un título, a unas palabras clave para buscar y una descripción. Y lo veis aquí un poquitín chico, pero bueno, es cómo quieres que haga esto. ¿Lo pongo en internet o lo pongo de forma interna? Pues estos dos checks que tenéis aquí os permiten definirle sobre qué queréis, quién quiere que veáis esto. Lo normal es que esté en internet, puesto que estamos trabajando para poner información a la disposición de todo el mundo. Y ahora nos vamos al caso práctico. Esto es lo que decía antes, doble tirabuzón y sin red. Dejo de compartir esto y voy a intentar compartir el navegador. Igualmente os pido si se está viendo el navegador. ¿Alguien me lo confirma, por favor? Sí, se ve, Eduardo. Perfecto. Pues entonces me meto ya y vamos a crear. El objetivo de la práctica, me quedan 15-20 minutos, soy el ayuntamiento XXX, voy a crear mi nodo propio aquí, voy a cargar 3 capas, que es mi término municipal, un par de rutas turísticas y una capa con información básica del municipio. La voy a representar y la voy a poner disponible en internet por medio de ruta de WMS y un visor web. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Me logo como superadministrador, es decir, esto seríamos nosotros para crear la instancia. Estoy como superadministrador. Ahora voy a hacer una instancia nueva. No tiene más ciencia que darle módulo de administración. Aquí tenéis todas las instancias que tenemos actualmente creadas. Algunas están públicas y otras no, porque esto también es para prueba. Y le digo, vamos a crear una nueva instancia. Organización. El ayuntamiento. El espacio de trabajo se va a llamar de esta forma. Una mínima descripción que yo he puesto aquí para que lo veáis. . 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
Esto es así porque viene de un... Vale, tardo un segundo en ponerlo y le voy a meter una imagen para que quede más bonito. Una imagen que hago desde archivo, que se llama aquí, lo pongo al centro y para adentro. Ya tengo una imagen de mi senderito, porque es lo que pretendía yo, con una pequeña introducción, y ahora sigo con los datos que yo quiera. Ayuntamiento, dirección. Obviamente todo esto es inventado. Pero vamos, tampoco me equivoco mucho, ¿eh? La web que quiero poner en mi página, si me permite copiarla del otro lado, y un email de contacto. Puedo, ahora muestro que tiene muchos otros campos que puedo ir rellenando, pero vamos, para el ejemplo que estamos aquí, Facebook, Twitter, me da igual. Guardo. Y se supone que me ha creado una instancia. Aquí tenéis Ayuntamiento X. ¿Qué voy a hacer en segundo lugar? Potestad del superadministrador. Crear un nuevo administrador de instancia, que es el que yo le voy a dar al usuario en cuestión, y me desentiendo de este tema. Puedo, como os comentaba, puedo crear un usuario, puedo crear una base de datos, puedo crear grupos de trabajo, me define las herramientas que quiero tener activas para esta instancia y, como decía antes, las estadísticas. En este momento exclusivamente voy a crear un usuario. Usuario que puede ser introduciendo datos, puede ser utilizando el LDAP, el repositorio LDAP, o puede ser llamar a un usuario que ya está dado de alta en el sistema. En este caso, voy a hacerlo sobre la marcha, aquí. Nombre. Esto es lo que yo comentaba, que le intentamos poner una cierta coherencia para que todos tengamos unos datos similares y no haya una disparidad de datos entre unos y otros. El rol será administrador, departamento ninguno, el cargo, pues el administrador, y un usuario una contraseña y una dirección de correo. Sin correo no entra, pasa que el correo me lo puedo inventar. Pero es requisito indispensable que tenga un correo. Guardo y ya he creado, por un lado, la personalización de cómo quiero que se vea mi instancia y por el otro, el administrador de la instancia. Ya puedo salir como superadministrador y me voy a encontrar que en la página web donde está Genoide tenemos nuestro ayuntamiento. Dice la información que le pusimos, la dirección, el contacto, la web y una fotito. Esto es lo que yo he creado no llega a 3 minutos. Mal y pronto, es verdad. No me lo he pensado para que esto se vea a la otra parte. Eso es trabajarlo un poquito más hasta que lo encontremos. Desde aquí tendremos acceso a los mapas que haya generado. Me va a decir que ninguno. O a los servicios que haya creado. No tenemos ninguno. Vamos a ello. Me voy a logar ahora como administrador de esa instancia que acabo de hacer. El usuario dijimos que se llamaba así y la clave así. Estoy dentro como administrador de instancia. A partir de aquí lo que yo haga es asunto mío. Nadie, y mucho menos nosotros como IECA vamos a tocar lo que se diga aquí. Salvo caso de delitos flagrantes, ¿me explico? Si hay uno que publica sin darse cuenta en la ubicación de los nidos del águila imperial, que hay 3 en Andalucía y que es una cosa súper protegida, y nos damos cuenta, lo vamos a desactivar, porque esa es una información que no es pública. Pero vamos, no es nuestra función. Si la Consejería de Medio Ambiente se equivoca y publica la ubicación de los nidos, pues es decir, que solo vamos a tocar en casos de ese tipo. Muy evidente que esto no puede estar. O la incidencia de la localización de los portales donde hay gente con una enfermedad súper extraña. Tampoco se puede poner aquí, por tanto, sí lo quitaríamos como superadministrador. Pero son los únicos casos y por regla general
El administrador de licencias es el que va a hacer lo que quiera con su entorno de trabajo, que tiene su administración, que tiene sus mapas, que tiene sus datos y poco más. No me voy a meter a crear nuevos ni nuevos usuarios ni nuevas conexiones a base de datos porque no me da tiempo. Entonces simplemente voy a llamar a unos datos para que veáis de qué va la película. Datos, ¿vale? ¿Qué datos quiero? Pues estamos hablando de ficheros vectoriales. Subir una capa. ¿Qué voy a subir? Lo primero que tengo que subir es el municipio, el ámbito municipal que estamos trabajando, el mío. Como decía, esto es un shape comprimido en zip. Abro, me pide unos metadatos básicos. El idioma, esto me lo salto todo por prontitud. Palabras clave, pues senderos. Pues 2021. Fecha del recurso, imaginemos que es de hoy, porque yo lo... Fecha. ¿De dónde viene esto? Pues, por ejemplo, tengo aquí preparado un pequeño linaje sobre la capa y le digo que es una capa que viene de las delimitaciones territoriales de IECA. Vale, perfecto. El resumen, lo mismo, y se acabó lo que se daba. Lo hago público para la instancia, lo hago público para todo el sistema. Esta es una pantalla importante. Yo aquí puedo cargar datos míos o datos de terceros. Lo que venimos a decir es que lo que tú cargues es tu responsabilidad. La Junta de Andalucía no se puede hacer responsable de tu carga, como decía antes, la ubicación de los nidos del águila imperial. Estarán ahí, pero es tu responsabilidad para ubicarlo. Una vez que estamos de acuerdo, acepto, trabajando en ello, y ya hemos cargado nuestro ámbito municipal. A partir de aquí, represento. ¿Cómo represento? Pues muy fácil. Relleno, opaco, trama, tamaño de trama, separación de trama, pues lo pongo en colorado y una opacidad del eso por ciento. Tarda un segundito, ya lo he hecho. Etiqueta. Tengo que etiquetar por el campo provincia. Como quiero, hazlo, no sé qué, la configuro a mi gusto, lo guardo. Campo provincial de lo más clarificador, 41, vale. Guardo el estilo y me voy. Guardo, si no lo voy a guardar, todo lo que he hecho lo pierdo, ¿eh? Esto es importante. Aquí tiene una serie de la información que tiene por detrás, si la quiero publicar o no la quiero publicar. Todo esto no me interesa o sí me interesa y me interesa ponerlo un poquitín más bonito o menos. Kilómetros cuadrados, no me acuerdo ahora mismo cómo era el... He guardado y ya tengo representado a mi gusto y etiquetado. Como decía antes, he mostrado la presentación. Aquí tenéis la capa sobre un mapea. Las herramientas, las que puse antes, definí visible. Vale, esta es la primera de las capas que hemos creado. Llamo a una segunda capa de información, que son los senderos que comentaba antes. Vuelvo a hacer lo mismo, tecla más, subir capa, senderos, perdón, ahí. Senderos del municipio. Español, tipología Inspire, eso poco a poco lo iréis viendo. Senderos otra vez. La fecha del recurso. Esta es un poquito más antigua. Bueno, la voy a poner para no perder tiempo. Esta, un linaje y un resumen. Hago público o no, a mi gusto, y lo guardo. Ya tenemos la segunda capa aquí. Cargué 2 senderos. Esta me interesa etiquetarlo por categoría, porque lo voy a representar por la dificultad. Bueno, pues me dice que tengo un sendero de dificultad alta y otro de baja. El de alta lo pongo efectivamente en rojo y le voy a poner una línea horizontal. Esto me lo estoy haciéndolo así sobre la marcha sin darme cuenta qué voy a hacer. Así lo pongo. Precioso. Y el de dificultad baja lo voy a poner en verde.
Listo. El de dificultad baja lo voy a poner un poquito más ancho para que se vea mejor. Acabo de cargar sobre la marcha 2 capas. La información, en este caso lo voy a poner el campo ID no me interesa y estos 3 sí los voy a mostrar. ¿Listo? Guardo. Ahora en los senderos del municipio, me voy a verlo. Se va al centroide de los dos, por eso lo habéis visto un poquito, la foto de dónde está es así. Le pregunto, información de sendero del municipio. Lo puse en texto, ahora lo cambiamos. Nombre, ruta Las Cruces, dificultad baja, son 10 kilómetros. ¿Está? Esta es la información que yo cargué en este chase. No me ha gustado que esto se vea en forma de texto. Bueno, pues muy fácil. Me vuelvo a mis senderos, me vuelvo al editar estilo. Como yo lo tenía en categoría, esto era texto, pues lo voy a poner en forma de tabla, que me gusta más. Guardo y lo mismo, vuelvo a consultar, le pregunto y efectivamente ya una tablita. Nombre, cortafuegos, dificultad alta, kilómetros 8. Aquí, hasta abajo de la pantalla, podemos tener información. Lo que nosotros, como administradores de esta fuente de datos, decidamos poner a disposición de todo el mundo. ¿Listo? Me voy a por la tercera y última de las capas que quería mostraros, simplemente para una nueva versión. Subo capa y en este caso es un CSV. Ni siquiera es un shape, es un CSV que tiene, obviamente los CSV no pueden ser cualquiera, tienen una estructura, tienen que tener una coordenada X y una coordenada Y, y llamarse de una determinada forma para que el sistema entienda cómo se tiene que llamar la coordenada X y la coordenada Y. Llamo a mi capa de servicio y le digo que para adelante. Servicios en el municipio. Esto le hemos hecho 3 veces. No le di más historia, palabras clave, pues servicios, la fecha del recurso otra vez hoy, otra vez linaje, y resumen. ¿Vale? Vuelvo a publicarlo y ya tengo activa en el sistema la capa. Ya puedo descargarla, ya puedo actualizarla, ya puedo modificar la geometría si quisiera, todo. Vuelvo a representarlo a mi gusto. Lo quiero hacer por categorías. Categorías, y me dice que tengo bares y restaurantes, no disponibles, servicios. Otra posible sería por nombre. Me gusta más por nombre. El Club Los Mojados, pues va a tener un icono, porque es al fin y al cabo Los Mojados, porque es una piscina, por eso lo he puesto así. Deporte, no tengo aquí, entre deporte no está. ¿Dónde estaban las piscinas? En turismo, tampoco, no me acuerdo. Existe, pero ahora mismo no lo encuentro. Bueno, en edificio tampoco. Naturaleza, en ocio va a estar. Efectivamente. Una piscina, guardo, el color rojo no me ha gustado nada, lo pongo en azul y lo pongo un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí está mi icono, aquí están los otros 3 o 4 que yo creé. No voy a modificar más por no perder más tiempo, todo es lo mismo, entramos en sus propiedades y le cambiamos el icono y la representación, y lo que decimos igual que antes, ¿qué información me va a ofrecer cuando le pinche la I? Pues no me interesa el ID, y el resto, el sistema de coordenadas tampoco me interesa, desactivo estas dos, la X y la Y tampoco me interesa, las desactivo, y me queda con el nombre, categoría y teléfono. ¿Listo? Con esto hemos terminado de cargar 3 capas de información básica. La hemos puesto deprisa y corriendo porque me quedan 2 minutos
la representación que yo quería. Lo que decía antes, que es una nueva novedad un poquito cómoda, es ¿cuál es la ruta del WMS que se ha generado sobre los senderos del municipio? Pues muy fácil, esta es la ruta. Copio aquí y puedo llamarla desde QGIS, Quantum o el que fuere. Y dentro de todos estos están en la misma ruta, por cierto. Crea rutas WMS por instancia. Dentro de esta instancia, que es el ayuntamiento, la capa de sendero será esta y la capa del ámbito municipal será esta otra. Es la misma ruta y esta es la nueva capa, la del ámbito municipal. Listo. ¿Qué quiero editar? Le doy en mi botón de edición. Aquí tengo mi plugin de edición de datos y para adelante. Y me la puedo descargar, como dije. Reemplazo los datos porque ahora he metido en la capa de servicios, le he metido 5 más, reemplazo los datos y para adelante. Listo, yo ya he terminado de cargar los datos. ¿Qué voy a hacer ahora? Crear un mapa que voy a poner público en internet para que todo el mundo lo vea. Datos, mapa. No tengo ninguno. Le digo que quiero añadir un nuevo mapa. Lo que decía antes en la diapositiva, ¿qué le voy a poner de fondo de todo lo que tengo aquí? Bueno, pues a mí me interesa exclusivamente, porque esto se trata de senderos naturales en medio del campo, le voy a poner exclusivamente la ortofoto. Desactivo el que viene por defecto, que es el callejero, y activo la ortofoto. Punto. He puesto mi mapa con el fondo cartográfico que yo quería. Vale. Siguiente cuestión, subo capas. Perdón, esto me he equivocado. Esto es para llamarla directamente desde disco. Yo quiero añadir capas. Es que hay que diferenciar entre subir, que es desde disco, o añadir. Añadir son las que previamente he dado de alta. Añado y me dice, tengo disponible, aquí estarán las mías y la del resto de usuarios de Genoide que hayan decidido poner su capa como pública. Explico, puedo llamar a las mías propias y al resto de capas que estén públicas. Por eso decía, la pantalla que os aparece, que soy responsable de lo que subáis, porque la puedo utilizar yo si lo decido y si también lo decido el resto de usuarios de Genoide. Bueno, pues ya llamo a este, llamo a este y llamo a este, acepto. Le podría cambiar el orden porque me lo haya cargado al revés. Por lógica va el ámbito, senderos y municipios, es decir, polígono, línea y puntos. ¿Vale? ¿Qué herramientas quiero tener en mi mapa? Pues mira, barra de navegación, ubicación actual, como es un PC, no me sirve, la quito. Al contrario. Barra de navegación, consultar capas, si me interesa. Escala numérica, me interesa. Y así, las que yo vea. He decidido que todas las que tengo disponibles, voy a activar 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y lo último y fundamental, porque sin esto no publicáis nada, el programa no os deja, es meterle los datos mínimos. Título. Palabras clave, senderos, un resumen, que no escribo siquiera, y lo hago público. Me pregunta, ¿te lo vas a publicar libre en internet? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ya tengo creado mi mapa y mis datos. Y ahora la prueba del algodón. Salgo, sigo teniendo mi ayuntamiento fulanito. Pregunto, ¿cuántos mapas tienes? Aquí está, los senderos del municipio. Esto, actualmente, como decía, está en una ruta interna. En el momento que lo pongamos en la calle, todo el mundo podrá ver ese mapa. Esto se me ha ido al Centro Geográfico de Andalucía. Esta es una cosa que habrá que ver, que lo centre en la información que tiene. Tengo aquí mi ámbito, tengo aquí mis senderos y tengo aquí mis puntos de servicio. Y le pregunto, ¿y dónde estaba para tomar una de eso después del senderito? Vamos a ver. ¿Esto es un bar? También lo podría haber etiquetado los bares para que lo pusiera directamente. ¿Es un salón de celebraciones? Perfecto. Aquí podemos tomar una cervecilla después de la ruta.
se acabó. Lo mismo diría si quiero los datos, porque no me interesan los servicios, no me interesa exclusivamente los senderos. Pues aquí están los senderos. Y con esto he terminado corriendo, me he pasado 3 minutos, pero creo que os he explicado más o menos de forma entendible qué es Genoide, para qué queremos Genoide y cómo podemos trabajar con ello. Y en vivo y en directo, chico, a partir de aquí, hasta ahora no estaba viendo los comentarios del chat. Si los encuentro, bueno, lo primero voy a dejar de compartir. Hola Eduardo, bueno pues nada, muchas gracias Eduardo por esta interesante y didáctica exposición, la que has mostrado la nueva versión de Genoide, que en mi opinión tiene muy buena pinta, la verdad es que resulta intuitiva y las nuevas funcionalidades pues prometen, ¿no? La participación de los asistentes en la jornada se ha vehiculado a través del chat y pues, los asistentes han ido haciendo preguntas que bueno, que hemos ido compartiendo con el resto de asistentes y que bueno, muestra del interés que ha mostrado la nueva herramienta es que son bastantes. Te las voy a ir trasladando y bueno, pues vamos a intentar ir resolviéndolas. Luis García Maldonado te pregunta, Eduardo, si la conexión a base de datos directamente significa que podremos publicar datos que estén en los sistemas de administración sin subir una copia. En su opinión, eso estaría muy bien. Vamos por parte. La base de datos que publiques aquí tienes que tener permiso de lectura y escritura sobre ella. Si tienes permiso de lectura y escritura sobre esa base de datos, la podrás publicar aquí. Obviamente, como funcionamos nosotros es que tenemos base de datos a nivel interno que no se publican por aquí y tenemos base de datos de difusión con esquemas de difusión que son los que yo llamaré desde mi instancia Genoide. No voy a llamar a la base de datos de producción de la BSA para publicar aquí, ¿no? Llamaré a una base de datos que tengo yo de difusión y a un entorno de difusión, lo diré como a un espacio de trabajo que esté capacitado para salir a la calle. Si la base de datos está en una ruta interna, no la voy a poder publicar. No sé si ha quedado claro. Entiendo que sí, Eduardo. En la misma línea de preguntar sobre las bases de datos, Antonio Asensio te pregunta, entiendo que los datos en base de datos es un Postgre en vuestra infraestructura. Dice, o podemos hacer conexiones a base de datos externas. Nosotros tenemos Postgre. A base de datos externa entiendo que ninguna base de datos te va a dejar conectarte desde fuera. No lo sé. Si hay una base de datos que te permite conectarte desde fuera, imaginemos una base de datos que está en la Diputación y tú te puedes conectar desde tu ayuntamiento, si tienes permiso para ello, sí. No tiene una limitación de que sea interna. La limitación es la misma de antes, que esté en una ruta pública y tú tengas permiso para acceder a ella. También en relación con cómo se pueden conectar los sistemas de información con Genoide, ¿no? María José Gallardo pregunta entiende que sería interesante ver los requisitos que han de tener los sistemas de información para que sean interoperables con Genoide. Bueno, teóricamente lo único que tienes que ponerle cuando tú quieres publicar una tabla de una base de datos, en nuestro caso Postgre, es la ruta de la base de datos, el puerto, el usuario, la clave y creo recordar que no más. Lo tengo por ahí escrito, ahora mismo de memoria no me acuerdo. Y María José, que debe ser ya usuaria de Genoide, pues dice que esta versión de Genoide va a permitir limpiar las instancias asignadas a una consejería y el administrador de las mismas y los espacios de trabajo de cada instancia. Claro. Luego, Ana Lajera... Sí, perdona, Eduardo. Que haya alguna malfunción y una capa se enquiste, que nos ha pasado, María José, nos ha pasado que alguna capa se enquiste y no hay Dios que la quite, pero la matamos por detrás sin ningún problema. Pero lo normal es, claro, el administrador tiene que potestad para todo ello.
Ana Algera indicaba que quería preguntar sobre si hay alguna limitación en el número de mapas, capas y o elementos a publicar. No, esto es una cosa que lo tenía en mente, pero no lo he comentado. A ver, no ponemos limitaciones. Tenemos una serie de recursos en el sistema informático del IECA y a medida que vayan necesitando más, esos recursos se irán incrementando. Ahora bien, un ejemplo para que nos entendamos todos. Si la universidad que decía antes que está haciendo un estudio de climatología me quiere publicar en Genoide las curvas de nivel en Andalucía a 1 metro, no, no, eso es una cantidad de información gigante que el sistema no se traga. No solo no se traga el sistema, sino lo que más normal es que lo hunda. O igual, un vuelo Lidl con pulso a 25 centímetros, pues no se lo va a tragar. Esto está pensado para información, porque te digo yo, los apartamentos turísticos de Andalucía, que son 4, 5, 6.000, es un chase de puntos o una base de datos de puntos de 100.000 registros, no tiene problema. ¿Puedes tener tú 25 mapas? Sí. ¿200 capas de información? Sí. Ahora yo vuelvo a decir lo de antes. Si tú vas a tener 200 capas de información y 25 mapas, yo creo que Genoide no es lo suyo. Lo suyo es que vayas montando tu propia instancia, tu propio nodo IDE, con todos tus programas y con tu personal, porque estás teniendo ya una necesidad evidente. En ejemplo que no entendemos todos, Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene tantísima información que no es usuaria, ni va a ser usuaria de Genoide, porque tienen ya necesidad de tener su propio sistema, con su personal y sus programas y sus perejiles. Esto es para empezar con este mundillo y publicar una serie de datos, 5 mapas, 10 mapas, 5 fuentes de datos, 6, 15, de ese orden de magnitud. Cuando tú ya vas a publicar 200 capas, pues a lo mejor tienes que currarte tener un nodo IDE propio. Sí. Eduardo, José Manuel Carrasco pregunta que no ve el sistema de referencia que se utiliza y dice, algunas veces creamos capas con distintos sistemas de referencia. ¿Con cuál hay que subirla? 25, 830 y 43, se me ha ido el 43, ¿cuánto era? Bueno, el 25, 830 y el 43, 26 creo recordar que era. Que son los dos. Si no encuentra sistema de referencia, lo va a pintar en 43, 26. Y Antonio Daniel Ortigosa pregunta qué interrelación tiene Genoide con SEDAW. Ninguna. SEDAW es una de las capas base que le hemos puesto. Bueno, aquí siguen llegando numerosas preguntas al chat. Voy a seleccionar algunas. Por ejemplo, hay una que pregunta Luis García Maldonado si se tiene pensado que Genoide pueda manejarse en dispositivos móviles, es decir, como una app. Me ha pillado fuera de juego. Para la próxima versión. No se nos había ocurrido, la verdad sea dicha, que no lo habíamos pensado. Como tú dices, Fernando, queda apuntado y le echaremos un pensamiento. En el chat también nos dicen cómo se puede solicitar usuario para Genoide. Ya lo hemos puesto a lo largo de la jornada, pero volveremos a poner ahora en el chat para que todo el mundo que quiera lo apunte el correo electrónico al que hay que dirigirse. Efectivamente. Luego José Manuel Hernández pregunta si algún ayuntamiento tiene, por ejemplo, inventariado el mobiliario urbano y necesita actualizar in situ, ¿podrá hacerlo? Sin poner visible la capa al público, algo similar a utilizar Qfile o GeoGeSig Mobile. Es una de las opciones por la cual se ha puesto en la publicación en diferentes entornos, para que se pueda hacer una herramienta interna de trabajo. Y José Carlos Ortega pregunta si el servidor de metadatos puede ser interno a la administración. Ahí no he entendido muy bien a qué se refiere. Por defecto, Genoide tiene un GeoNetwork detrás donde va guardando todos los metadatos, todos los metadatos asociados a cada una de las capas que subamos. Entiendo por la pregunta que me quiere decir si puede ser un GeoNetwork suyo propio.
No tengo ni idea, yo creo que no, pero eso tendríamos que ver la configuración del programa si permite que tú le cambies la ruta del GeoNetwork de la que por defecto tenemos nosotros a una externa. No lo sé, eso es más en profundidad que ahora mismo lo desconozco. Bueno, ya Luis García Maldonado insiste en que es importante que la herramienta pueda utilizarse en móviles y que una manera de incentivar su uso, que por ejemplo Google lo hace. Y yo creo que con esto podíamos dar por cerrado el turno de preguntas. Si quieres comentar alguna cosa, Eduardo, por cerrar. Pues no, que estamos a disposición de cada uno para el que quiera y tenga interés, nos escriba y le daremos de alta la instancia y ya está. Y que evidentemente en el momento que publiquemos ya en producción, que repito, yo creo que estando en mitad de junio, lo suyo sería septiembre, si terminamos las pruebas funcionales y no hay ninguna cataclismo, lo informaremos convenientemente para que esto esté ya en producción, la nueva versión, y el que tenga interés y lo solicite y para adelante a funcionar.